ustedes? Muy buen día. Un gusto que hayan llegado a este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar de un tema que yo sé que nos ha preocupado por mucho tiempo, bastante más, parece ser más importante de lo que lo hemos conversado. Últimamente salió un estudio hecho por el Observatorio de Migración Responsable que vamos a comentar, entre otros estudios, vamos a comentarlo con una experta en el tema y además ella es extranjera. ¿Cómo estás tú, Nairvis Cibrián? Mucho gusto de saludarte. Mucho gusto, Miriam. Para mí también es un placer estar acá. Efectivamente, Nair Bisurian, soy periodista, socióloga y también migrante, efectivamente, como tú lo señalas. ¿Cuándo llegaste a nuestro país? Mira, yo llegué en el año 2008, hace ya más de 12 años, casi Hace 13 años. rato, claro. Sí, ¿Por qué te sí, sí. viniste a Chile? Bueno, me vine a Chile porque vine a hacer un magíster en ese minuto en comunicación y políticas públicas y luego también hice un doctorado en sociología y justamente gracias a el magíster, el doctorado y que también me casé en Chile, entonces me quedé a vivir acá. O sea que en realidad echaste raíces, pero dejaste gente, Sí, toda tu familia allá o la has ido trayendo. sí, efectivamente. Mira, tengo familia allá, pero mis padres están conmigo. Mis padres son adultos mayores, los dos. Entonces, efectivamente, por condiciones de salud y por también necesitaba tenerlos a mi lado, están conmigo acá, los dos. Sí, Qué bien, qué efectivamente. bien. Y aparte de eso, has logrado tener un buen trabajo y por lo tanto un buen pasar. Sin duda, sin duda. Yo creo que la clave ha sido sobre todo el tema de la educación, que yo creo que es una forma, digamos, eh, que nos permite crecer, evolucionar y también poder insertarnos de una manera que aporte tanto al país como personalmente y que Desarrollo garantice el personal. crecimiento exactamente y desarrollo para ambas partes. Es una forma digamos que hace que el talento humano sea considerado, aprovechado y uno también pueda crecer y aprender muchísimo. Así que Oye, sí, sí. perdona, es que yo me imagino que ustedes como venezolanos se juntan, me imagino tus papás a lo mejor han tenido contacto acá en Chile con grupos, no sé si se juntan en forma periódica, se han ido haciendo amigos o no, y simplemente, ¿te casaste con chileno? Chileno, sí, Ya. sí, O a lo mejor sí. simplemente te adheriste a la familia del marido y por lo tanto de los grupos que tú conociste acá como estudiantes o no. En el grupo, si se juntan, porque veo que tú me asientes, en ese grupo, ¿cuál es la realidad de esas personas? ¿Son todas más o menos del mismo tipo de estrato de estudio tuyo? No, para nada, mira, hay mucha variedad en cuanto a, de hecho, hace poco salió el último informe de la ONU que relata un poco la realidad de las personas migrantes y en esto el grupo venezolano es uno de los más mayoritarios, perfila muy bien las distintas formas de migración los distintos flujos migratorios que se han producido. Y tenemos un flujo migratorio, digamos, que salió en un principio y que efectivamente ese primer grupo migratorio es un grupo migratorio profesional en su mayoría, con miras a sentarse en los países de destino en búsqueda de oportunidades educativas en su mayoría también y oportunidades que tienen que ver con sus propias profesiones. Sin embargo, la propia crisis humanitaria que se ha vivido en los últimos años, que se recrudeció a partir de 2016 y que en el 2018 tuvo un pic, es la que hace que efectivamente no solamente las personas que pueden acceder a ciertas condiciones que garantizan una buena inserción, una buena llegada a los países de destino, sino que también han migrado personas con situaciones muy precarias y en condiciones muy desfavorables, que es lo que va produciendo esta crisis humanitaria a nivel, digamos, latinoamericano, porque no es un tema solamente de Chile, también Colombia,
también el otro destino también al que se migra mucho es hacia Panamá, hacia Estados Unidos. Entonces, digamos, este éxodo, que así lo hemos catalogado desde las ciencias sociales, este éxodo ha producido distintos fenómenos en distintos lugares, pero al mismo tiempo también es producido por distintos factores y se cruzan muchos elementos al interior que tienen que ver con condiciones económicas, que tienen que ver con clase social, que tienen que ver con género, que tienen que ver con inclusive temas étnicos, que van produciendo un tipo de sujeto migrante que cada vez es más precarizado. Y esa precarización va generando distintas consecuencias. Sí, respecto de eso mismo que dices tú, a ver, ¿cuál es la situación en este momento? Ahora vámonos a los estudios que ustedes han hecho dentro de la facultad, dentro de donde tú trabajas, ¿no? Que es la Facultad de Comunicaciones, tengo entendido, de la universidad. Y tengo entendido también que han hecho estudios y han buscado el tema, han estudiado este tema. No solamente desde el punto de vista del informe este al que yo hacía alusión al principio, del Observatorio de Migración Responsable, en el que habla de los últimos 6 meses acá en Chile. Cuéntame, según los estudios de ustedes, ¿por qué se elige dentro de la gente que se viene hacia el sur, llamémosle, ¿no? ¿Por qué llegan a Chile? ¿O están esparcidos por distintos países? Chile es uno de los últimos destinos en los últimos años porque se ha convertido, antes Chile era un lugar de paso, no era un lugar, digamos, de asentamiento migratorio, pero sin embargo, en los últimos años se ha convertido en el lugar de destino, es decir, que las personas pasan por Colombia, por Ecuador, por Bolivia o por Perú con destino a Chile, como destino final teniendo Chile. Y esto tiene que ver con las condiciones económicas del propio país respecto de los demás países de la región, los índices de crecimiento, las oportunidades laborales, digamos, ciertas también condiciones, digamos, en torno a las oportunidades educativas para los niños. Recordemos también que la gran mayoría de las personas que se moviliza y que se desplaza con menores de edad. Es un índice súper alto porque las migraciones anteriores que habíamos tenido antes de los años 90, por ejemplo, las personas viajaban solas. Sin embargo, estos últimos años las migraciones son con menores de edad, lo cual complejiza muchísimo más la forma de inserción y también complejiza mucho más los fenómenos asociados al propio proceso migratorio. Oye, Sí. sí, perdona. Es que, a ver, vámonos, como tenemos poco tiempo, vámonos desmenuzando, ¿te parece? Un poquito, punto por punto, el estudio y tú me vas agregando otras Variables. Uh-huh. orientaciones que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, a ver, este estudio relata básicamente 6 puntos, ¿no? Rescata 6 puntos, donde dice que Chile se comprometió, este actual gobierno, en buenas cuentas, se comprometió a terminar con los albergues, con el ingreso clandestino y el tema de la vivienda, porque mucha gente, no es el caso tuyo ni de los primeros que llegaron, como dices tú, que llegaron a estudiar, que llegaron en buena forma. Yo me estoy refiriendo más bien a los ilegales. Ahora, yo sé que no hay gente ilegal, ¿no? Eso me lo han repetido muchas veces, no hay personas que sean ilegales, pero que entraron en forma ilegal al país. ¿Por qué a Chile? Cuidado con esto de estos albergues, porque vemos, por ejemplo, en ese mismo estudio, se muestran de repente unas imágenes de cómo han ido creciendo los campamentos, ¿no? Sin duda. Mira, acá para entender el fenómeno migratorio hay que hablar de la política migratoria que ha tenido Chile en los últimos años. Hasta el año, digamos, nosotros tuvimos una ley hasta el año pasado, una ley muy antigua sobre migración en Chile. Es una ley, digamos, que no se hacía cargo de los fenómenos migratorios porque no era algo constante en Chile, no era algo para lo que Chile estaba de alguna manera preparado. Entonces, en ese sentido, hasta el año pasado, la ley
salió en el 2021 y entró en vigencia apenas en febrero de este año. Por lo tanto, es una ley que tiene muy poco tiempo de haber entrado en vigencia y de tener un reglamento que la permita hacer realidad como tal. Entonces, Perdona todos que te estos últimos interrumpa. años, sí, Sí, perdona que te interrumpa. ¿Ese reglamento ya está? Porque ese reglamento es la está ley vigente y el desde. reglamento se demora muchísimo. Así es. Entonces tuvimos, la ley salió en el 2021, pero en febrero de este año está el reglamento que la permite aplicar. Entonces tenemos muy poco tiempo en que se esté aplicando esta ley como tal, y también tenemos poco informe que nos permita saber los resultados de la aplicación de esta ley, justamente porque tiene muy poco tiempo. No obstante, ¿qué es importante señalar? Hasta el año 2021 teníamos una ley muy antigua que no se hacía cargo de los fenómenos y que por tanto obstaculizaba más bien muchos procesos. Y en ese sentido tenemos que entender que la perspectiva que han tenido las leyes, incluyendo esta, aunque esta tiene unos avances, la perspectiva que han tenido las leyes ha sido una perspectiva de control y de seguridad, pero poca integración. Y el tema con el fenómeno migratorio es que si tú no trabajas la integración, el fenómeno de control e inseguridad va a seguir siendo persistente. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas reglamentos, artículos que de alguna manera controlen o que pretendan realizar una especie de poner una especie de traba o de instancia que permita controlar la migración, esto es prácticamente imposible. Lo que nos han mostrado otros fenómenos migratorios de otros países es que las migraciones no se pueden controlar desde el punto de vista de un muro o una ley o una traba. ¿Por qué? Porque lo que van produciendo son zonas grises y espacios donde se produce la no legalidad o ese espacio, digamos, en el que no estás ni eres ciudadano de un lado, ni eres ciudadano de otro, ni estás inserto en la sociedad de manera eficaz o que te vaya a permitir una ruta migratoria, digamos, que respete tus condiciones y tus derechos humanos. ¿Por qué? Porque los flujos migratorios son como las tormentas, son como los fenómenos naturales. No los puedes detener. Lo único que puedes hacer es prepararte para ellos. Y en ese prepararte para ellos tienes que comprender el fenómeno migratorio. La gente cuando migra está, y en condiciones tan precarias como las que vemos en los últimos años, está dispuesta a todo. Y en ese estar dispuesto a todo, porque los mueve la desesperación, los mueve, en muchos casos, incluso hasta persecución política, entonces entran con unas condiciones que están ya dispuestos a soportar cualquier cosa, y se van produciendo situaciones que son resquicios legales, espacios que va dejando la propia ley para que se cometan violaciones a los derechos humanos, abusos, etcétera. Y vemos entonces que se van constituyendo una especie de mafias, trata de personas e inclusive otra serie de abusos que dan pie a una precarización completa, no solo del sujeto migrante, sino del espacio que el sujeto migrante habita. Entonces, el problema de la ley es que la ley debe comprender que no se trata de colocar un obstáculo, sino más bien de cómo ordenamos y regularizamos los procesos migratorios que ya existen y que ya están. La mayoría de las propuestas legales que hemos visto en los últimos tiempos han tenido que ver con cómo solucionamos el problema de seguridad. Pero el problema de seguridad no se va a solucionar si no dejamos que existan métodos para hacer la migración de manera regular. Una de las conclusiones que tiene este informe que tú mencionas del Observatorio de la Migración Responsable es que dice que con respecto a las expulsiones administrativas, solo 9 en los últimos 6 meses se han producido, lo que contrasta con los 38.000 ingresos clandestinos, estableciendo que no hay ninguna voluntad de tomar medidas o sanciones contra quienes ocupan este método para ingresar a nuestro país. Y fíjate que ahí yo veo varios problemas. Lo primero es que los 38.000 ingresos clandestinos no se pueden solucionar con expulsiones, porque es inviable expulsar a 38.000 personas que entraron clandestinamente. En el fondo, el problema de los ingresos clandestinos es que no hay otro método para ingresar en Chile.
Y hasta que no exista otro método para ingresar en Chile para estas personas, porque recordemos que desde el decreto de la visa democrática se estableció que las personas deben ingresar a Chile obteniendo una visa en sus propios países. Pero en sus propios países, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la solicitud de la visa democrática no está funcionando porque las instancias que están allí no están operando de manera correcta, no tienen el suficiente personal, no están atendiendo las solicitudes, no se están respondiendo. Entonces, hasta que nosotros no, no generemos un mecanismo efectivo para que las personas entren regularmente, las personas van a entrar ilegalmente y no podemos poner una muralla ni 38.000 policías para evitar que estas personas entren, porque lo van a hacer igual. No sé si me logro explicar. Sí, lo entiendo perfectamente bien. Ahora, el único problema sería qué pasa entonces con aquellas personas que se ha logrado que se sepa, que se saben que son delincuentes, por ejemplo, que quieren entrar y que se quieren expulsar, pero parece ser que o los tiempos, los procesos son demasiado lentos o hay demasiadas trabas y de 631 personas de resoluciones de inicio han salido ¿cuántas? 9 personas y no se ha expulsado gente. Exacto, pero el problema es que no hay un registro efectivo. Justamente, al no existir métodos regulares para ingresar, tampoco hay registros efectivos de Claro. los perfiles y las personas, las condiciones o digamos, al no existir ese registro efectivo, entonces no podemos realizar procesos que permitan seleccionar o evitar o sancionar a personas que efectivamente hayan cometido ilícitos y que deban ser expulsados por estas razones, porque esto sí lo considera la ley. De hecho, la ley establece razones específicas por las cuales las personas pueden ser expulsadas, por supuesto, bajo el marco de los derechos humanos, respetando las condiciones que se deben hacer en estos casos, como por ejemplo un aviso previo, el permitir que tenga un abogado, el informar a los familiares, el establecer una instancia, digamos, deliberativa, porque no es llegar y expulsar a cualquiera, porque justamente esto también nos entraríamos entonces en un marco de ilegalidad respecto a convenios internacionales que Chile ha pactado sobre las personas que solicitan asilo o refugio o las personas que migran en Oye, general. pero a ver, Sí. aquí yo creo, no, quiero separarte del hecho de que tú seas venezolana, porque estamos hablando básicamente de Venezuela y hay otros países donde también tenemos mucha migración y los países quieren recibir. Pero hay otra cosa que quería comentarte entre medio. Sí. El señor Maduro dijo hace muy poco que ahora los venezolanos en vez de querer salir estaban queriendo retornar y era al revés, era gran cantidad de gente que quería retornar a su país. ¿Eso está sucediendo? Mira, respecto del retorno efectivo de las personas, no tengo datos estadísticos, pero sí los índices, digamos, económicos de Venezuela han mejorado en los últimos meses y esto podría permitir predecir que en un futuro podría existir un retorno, porque básicamente las personas que migran desde Venezuela migran por condiciones económicas desfavorables que hacían que tuviesen que salir básicamente para sobrevivir. Entonces, es esperable o predecible que esto pueda suceder. Pero efectivamente, tal cual como tú señalas, no es solamente la migración venezolana la que llega a Chile, también tenemos altos índices aunque en los últimos años es la que más ha crecido, aunque en los últimos años es la que exponencialmente se ha expandido, también tenemos una comunidades migrantes importantes de Colombia, de Perú, Bolivia, que son las históricas, digamos, y al mismo tiempo la más reciente, que es la haitiana, y que también tienen condiciones, digamos, específicas, y justamente por eso las leyes o las políticas migratorias deben comprender los perfiles y las características de los grupos migratorios para poder entender cuáles son las condiciones bajo las cuales se migra y también para poder entender entonces cuáles son las medidas que se tienen que tomar en función de cada uno de esos grupos. En el caso de la migración haitiana, por ejemplo, es una migración mucho más precarizada, es una migración que les cuesta mucho más la integración, sobre todo por la barrera lingüística,
y al mismo tiempo es una migración que sufre mucha forma de discriminación racial. Y en ese caso también es importante tener en cuenta este tipo de barreras, porque son las que pueden permitir desarrollar políticas públicas mucho más efectivas al momento de generar formas de integración o al momento también de generar alguna medida de seguridad o alguna medida legal que se tenga que tomar respecto de los casos específicos de este grupo. Entonces, sí, efectivamente son muchas cosas las que se tienen que abordar y que se tienen que ver. Es importante señalar que la ley, la nueva ley de migración, si bien avanza en muchas cosas que tienen que ver con los derechos humanos, también deja en ambivalencia algunos aspectos que ya estaban normados por la ley del trabajo, que ya estaban normados por ejemplo, decretos en materia de salud. Entonces, al sobre enmarcar legalmente un tema, se produce una ambivalencia porque al momento de que esto se vaya a aplicar, los funcionarios no van a saber si está por encima la ley migratoria o más bien se tiene que aplicar el decreto de salud que se ha realizado o se tiene que aplicar la ley de trabajo que rige actualmente en Chile. Entonces, ese tipo de ambivalencias podría seguir generando zonas grises que se prestan a interpretaciones de los propios funcionarios y que entonces no tendríamos un marco legal efectivo y estandarizado para cada uno de los casos que se pueda presentar. Y eso es una de las falencias que incluso fue declarada por el propio Luis Eduardo Taller, quien ahora es quien está al frente de la cartera de la instancia, digamos, que rige la migración en la actualidad. Entonces, eso es algo súper importante a considerar porque el propio Luis Eduardo señalaba que la nueva ley de migración su foco no está puesto en la integración de las personas, sino en la capacidad del Estado de controlar, sancionar y restringir la modalidad de la movilidad de las personas en Chile. Y tiene que ver justamente con esto. A mí me gustaría mucho, a ver, aclaremos un poco un tema que tú lo has tocado 2 veces a la pasada ahí, has hablado de zonas grises. En el norte, cerca de la frontera, la gente se viene moviendo, digamos, movilizando hacia el centro del país, pero hay mucha gente que se instala y se instaló en las afueras de Antofagasta o en Arica, bueno, para qué decir Colchane, que está sobrepasado absolutamente. Y en el informe hay una cosa un concepto que me gustaría verlo contigo, y dice el compromiso de cuotas regionales. O sea, no cargarle en buenas cuentas, en buen chileno, no cargarle la mata solamente a una zona y menos que llegue la gran avalancha de alguna manera acá a la región metropolitana, que ya ha sucedido, pero también hay regiones que están como siendo, no sé si la palabra es correcta, pero como demasiado invadida, ¿no? Porque es mucha gente la que llegó de repente y no saben cómo absorberla. No están los colegios, no están la parte de salud, no hay la infraestructura adecuada donde dejar a esa gente. Están todos viviendo en carpas, muy precario, ¿no? Absolutamente. Y vuelvo a lo primero que dije, es tan complejo el tema que si no hay una acción articulada de todas las instancias que tienen que ver con el asunto, es muy difícil de poder, digamos, alivianar esta sobrecarga que tú señalas en cada uno de los espacios o de las regiones de Chile. ¿Por qué? Porque el tema es que si tú obligas a las personas a movilizarse hacia un lugar o hacia otro, estarías pasando a llevar el derecho a la movilidad, que es un derecho humano universal y que también es inviable porque las personas no se mueven
porque haya más espacio o menos espacio acá. Se mueven por razones económicas, por condiciones, digamos, laborales, por oportunidades que tienen que ver con acceso a ciertos servicios, por la misma condición que traen preexistente. Entonces hay miles de factores que hay que entender por qué se asientan en un lugar y no en otro, por qué se sobrecarga una zona y no otra. Y Sí, además pero también está el tema de las propias mafias que están detrás, que tienen que ver con la trata de personas y que son las que ubican a las personas en ciertos lugares, y que esas mafias no son solamente extranjeras, son mafias que en el fondo están interrelacionadas con inclusive hasta las propias instituciones o hasta los propios funcionarios de las instituciones. Entonces es algo mucho más complejo, que tiene razones económicas detrás y que tiene un montón de factores que están vinculados. Entonces, cualquier política migratoria que intente ordenar eso debe comprender la complejidad del problema para, sí, primero, no pasar a llevar ningún derecho, y segundo, poder realizar este ordenamiento articulado con otras instancias que le permitan llevar a cabo efectivamente la acción que quieren llevar. Entonces, no es solamente de seguridad, no es solamente no, 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 un no. tema... Yo no me refiero a que sea solamente un tema de seguridad. Yo a lo que me refiero es que a lo mejor podría ser un indicador para que las políticas públicas fueran de alguna manera con ciertos incentivos para ir a distintos lugares. Exactamente, Esto, yo no a le puedo eso decir, iba. a ver, usted no puede, sí, si quiere entrar, sí, ¿Y cuál va a ser el criterio Chiloé. para No, asignar a las personas a cada lugar? Exactamente. Entonces, obvio, obvio, a eso es a lo que me justamente, refiero y yo creo a que el ver, estudio apunta a eso, a que la política pública no se ha hecho, sí, ¿no? la experiencia, por ejemplo, de Italia y la experiencia, por ejemplo, de otros países que han sido receptores de personas que vienen de Marruecos o que vienen Ujú. de Argelia, por ejemplo, en París, es que se han creado una serie de incentivos que permiten que la migración vaya fluctuando hacia diversos, incluso entre países. Pero para todo esto necesitan acuerdos interregionales, acuerdos locales, acuerdos con las autoridades. Y el gran problema, quizás en este momento, es que no hay la voluntad política para sentarse a diseñar estos acuerdos necesarios para que existan eso que justamente se ha producido en otros países, incentivos a que exista una movilidad hacia otras zonas que quizás necesitan, por ejemplo, mano de obra para algún tipo de Claro. trabajo, para que necesitan, por ejemplo, alguna especialidad en algún rubro, y que esto se podría canalizar primero teniendo un registro. Y todo parte, nuevamente, vamos hacia atrás, de la forma de ingresar a Chile. En la medida en que no se regule la manera de ingresar a Chile y se entienda que el paso ilícito o clandestino seguirá existiendo siempre que no se dé diversas instancias para entrar, porque lo que está sucediendo es que no hay métodos para entrar que no sea la carta democrática, en el caso de los venezolanos, el solicitar visa de trabajo desde los lugares de origen, y en el fondo la visa de turista o el tránsito, digamos, tipo turista, que ahora no permite pasar a otro tipo de condición migratoria. Mientras eso no exista, la gente va a seguir optando por el paso clandestino. Y esto es como lo que hay que entender, porque no se puede tener un cuerpo policial designado a impedir el paso clandestino, porque no sería suficiente con todos los efectivos que existen detener los flujos migratorios que son tan masivos. Entonces, hay que comprender que el flujo migratorio tan masivo, la única manera de ordenarlo es diversificando los métodos de ingreso que permitan registrar y que permitan hacer selección efectiva de las personas que ingresan, y segundo, promoviendo incentivos que puedan permitir ordenar este flujo migratorio hacia diversas zonas que puedan Oye, pero generar una mejor integración. en algún momento se puso la autodenuncia y tampoco resultó. La idea era que entrara la gente y después se autodenunciara para poderse regular.
y para poder regularizar su estadía. Y sin embargo, no se logró tampoco. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, Nairvis, así que te voy a tener que dejar. Vamos a tener que seguir conversando sobre esto porque en realidad es un tema apasionante, tiene muchas aristas, como dices tú, pero desde el punto de vista de los migrantes, pero también yo quiero ver la parte del que recibe, ¿no? De la gente que ha visto que su pueblo está sobrepasado y que ya, bueno, ya no es el mismo, obviamente ya no lo va a ser, pero también hay que ver el derecho humano de esas personas, ¿no es cierto? De esas personas Absolutamente. que recibieron en forma obligada, digamos, gente que no habían invitado en buenas cuentas, ¿me entiendes? O sea, ahí hay varias aristas de las que no hablamos hoy día. Sí, claro, o sea, es que lo que pasa es que hay dos formas de entender la migración. Y una es entenderlo como que el nacional tiene un derecho superior por encima de otras personas a No recibir es un o no derecho, recibir a la gente. Y la no, verdad es que esta no es una no, manera moderna de entender la migración. La migración cada vez va a ser más frecuente y va ya a lo ser por sé, pero yo no me distintas razones. refería, perdona, pero yo no me refería a saber, a ver, yo sé que la tengo que recibir o no y yo decido, yo soy superior porque vivo acá. No, no lo estoy diciendo de esa forma, pero ponte en el caso de un pueblo que eran, no sé, 5.000 personas y de repente le llegaron 40.000. ¿No? ¿Me entiendes? Por eso es que hay estudios que ya avisan y ya están señalando que esto se va a duplicar, a triplicar y que cada Seguro, vez pero es va a que ser a lo más. que voy, a lo que El voy punto es que es que también hay las que. políticas tienen que preparar a, a los países, a los estados. Entonces no es simplemente que las personas decidan o no recibir, va a llegar. No hay nada que pueda impedir eso y lo único que se puede hacer es prepararse. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nairis, por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos hoy día sobre migración, básicamente sobre aquellas migraciones ilegales, ¿no? Ella es la coordinadora de investigación de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, es doctora en sociología y máster en comunicación y políticas públicas. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Señoras y señores, esto fue Punto de Encuentro.